4 horas con Helen Quiñones. Vamos con el desarrollo de las noticias. Rusia vuelve a comprar banano ecuatoriano. Desde el pasado 2 de febrero, ese país suspendió la compra de la fruta a 5 empresas exportadoras, argumentando la presencia de una plaga. Dio a conocer este viernes, Rusia levantará las sanciones impuestas a 5 exportadoras de banano. Tras una reunión entre el Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia y Juan Fernando Holguín, embajador de Ecuador en ese país, se llegó al acuerdo. Justamente esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre dos países que han tenido tradicionalmente una relación muy cercana. El pasado 2 de febrero, la autoridad fitosanitaria rusa solicitó al ministro de Agricultura de Ecuador suspender a 5 empresas exportadoras de banano. La razón, la presunta detección sistemática de la mosca jorobada, portadora del cólera en la fruta. Rusia es el segundo destino de las exportaciones de banano ecuatoriano con 1,37 millones de toneladas en 2023, solo superado por la Unión Europea. De lo que importa Rusia, el 100%, el 97% tiene origen en Ecuador. Entonces, así importante somos también para ellos. De enero a noviembre de 2023, la venta de banano registró un ingreso superior a los 3.200 millones de dólares. Cerca de 700 millones fueron por envíos a Rusia. No existe mercado en el mundo, en este momento, hoy por hoy, que pueda absorber esa cantidad de fruta. Estamos hablando de 1.400.000 cajas. No existe, es utópico pensar que podemos a corto plazo reemplazar este mercado. Insisto, no hay ningún comprador mundial en este momento que pueda demandar esa cantidad de fruta. El próximo lunes se discutirán más detalles sobre las acciones que tomó Ecuador en materia fitosanitaria para garantizar la calidad de la fruta. La suspensión de estas empresas dedicadas a la exportación de la principal oferta exportable no petrolera de Ecuador llegó en medio de un impasse diplomático. En otros temas, miembros de las Fuerzas Armadas tomaron este viernes el control absoluto de la cárcel El Inca, esto es al norte de Quito. Nuestro compañero Paul Cuello desde el lugar nos amplía todos los detalles. Paul, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente, tal y como ha ocurrido en otros centros penitenciarios del país. Esta mañana se realizó la primera intervención militar acá en la cárcel del Inca, ubicado en el norte de la ciudad, donde participaron más de 1.200 uniformados militares y policiales, pero también participaron entidades municipales y la Intendencia de Pichincha, que se encargaron de suspender y clausurar los centros comerciales que se encuentran en la parte externa de este centro penitenciario. El operativo continúa desarrollándose y según los militares estarán presentes en este centro penitenciario durante 6 días. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Alrededor de 1.000 uniformados militares ingresaron este viernes a la cárcel del Inca para tomar el control absoluto por primera vez de este centro penitenciario ubicado al norte de la ciudad de Quito. Tenemos un tiempo, una temporalidad de unos 6 a 7 días que vamos a estar acá para poder entregar nuevamente las funciones al SNAI. En la intervención de hoy, los militares utilizaron 4 blindados para ingresar al perímetro de este centro carcelario. También participaron agentes de investigación que levantaron información de las celdas y las oficinas administrativas. Está ya criminalística fijando las cosas que se encontró para hacer el procedimiento legal administrativo. Hasta el mediodía de hoy, las fuerzas del orden decomisaron de este centro penitenciario más de 30 armas blancas, alrededor de 60 celulares y sustancias sujetas a fiscalización. Posteriormente vamos a hacer lo extra, vemos cables, artefactos de electrodomésticos que no deben tener y esa situación, pero es posterior. También participaron de este operativo la Agencia Metropolitana de Control y la Intendencia de Pichincha, que se encargaron de clausurar y suspender los negocios comerciales que se encuentran en la parte externa de este centro carcelario. Pues según trabajos de inteligencia, algunos de estos establecimientos trabajan con las organizaciones delictivas que operan en el interior. Entre esas actividades que
se está haciendo es buscar sustancias sujetas a fiscalización, objetos prohibidos que no estén autorizados el ingreso a este centro de detención. Esta operación integral de los militares y policías durará 6 días en este centro carcelario. Durante este tiempo se levantará información de los criminales que operan dentro y también se suspenderá los beneficios que tienen algunos reos. Durante nuestra permanencia tenemos que cumplir todas las situaciones de seguridad, incluso respetar los derechos humanos del personal de PPLs, que tengan derecho a sus 3 comidas diarias, que tengan acceso al agua. Los militares estarán a cargo del control absoluto de este centro carcelario. Como segundo filtro está la Policía Nacional, mientras que los guías penitenciarios apoyarán a la logística de estas operaciones. Y bien, en los próximos días también se realizará esta misma intervención en otros centros penitenciarios de la provincia de Pichincha. Por supuesto, les estaremos comentando más detalles de estos operativos. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos, una excelente tarde para todos. Buena tarde también para ti, Paul. Muchas gracias. Ahora les contamos que la cárcel de mujeres en Guayaquil también fue intervenida por el bloque de seguridad. Este centro continúan aquí justamente los militares decomisando artículos prohibidos. Nadie ingresa y nadie sale. Fue la orden una vez que miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional iniciaron la intervención en la cárcel de mujeres de Guayaquil, por lo que esta guía penitenciaria que salió minutos antes se quedó afuera. La intervención en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 2 o cárcel de mujeres arrancó a las 9:30 de la mañana de este viernes con 300 mujeres policías y el mismo contingente de mujeres militares acompañadas de grupos tácticos. En este centro de reclusión de menor tamaño que la penitenciaría del Litoral, el 80% de mujeres cumplen penas por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y el resto por diferentes delitos. Lo que se detecta en esta prisión es que la mayoría de privadas de libertad están relacionadas con otros reos, ya sea de forma sentimental y familiar. Es que como no había control, que los militares continúen, es la única solución. Se llevaría mejor esto. La infraestructura sin techo, pues solo una pared divide esta cárcel de la penitenciaría, ha permitido que desde ese centro los varones lancen objetos prohibidos. También hagan huecos en las paredes o por las alcantarillas. Envíen armas, droga y municiones a encaletar a la cárcel de mujeres. En el último operativo dentro de la penitenciaría del Litoral, el bloque de seguridad volvió a encontrar armas y municiones, decomisando 2 pistolas, una subametralladora, una carabina, 42 celulares, 5 tacos de explosivos y municiones de diferentes calibres. Desde la militarización de esta cárcel el pasado 10 de enero, los uniformados han encontrado más de 80 armas de fuego, 300 explosivos, cerca de 900 celulares, entre otros artículos prohibidos. El Centro de Privación de Libertad de Tulcán fue intervenido por más de 400 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Varios artículos prohibidos fueron decomisados a los reclusos considerados de baja y mediana peligrosidad. Nuestro compañero Jairo Jacome con un informe a esta hora. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La intervención de este Centro de Privación de la Libertad inició desde la madrugada con al menos 400 uniformados de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. La intervención inició en la madrugada con la toma de los pabellones de hombres y mujeres para inspeccionar celda por celda a fin de requisar todo objeto prohibido que ponga en riesgo la integridad de los mismos privados de la libertad. Entre policía y Fuerzas Armadas estamos 480 efectivos. Poco a poco fueron evacuadas mesas, sillas, escritorios y una serie de muebles que servían de adorno y comodidad para algunos internos que al parecer contaban con ciertos privilegios, siendo necesaria maquinaria pesada y más de 4 volquetas para evacuar lo decomisado. Los equipos de combate de Fuerzas Armadas se encuentran ya en este momento ejecutando las operaciones de búsqueda de diferentes artículos prohibidos que no pueden estar al interior de la cárcel. Un helicóptero de Fuerzas Armadas brindó apoyo aéreo al bloque de intervención para descartar posibles disturbios, tanto en el interior como exterior del centro carcelario, donde permanecen recluidos más de 80 PPLs de diferentes nacionalidades. Poder mantener el control de las cárceles, organizar también al personal que se encuentra
en estas actividades. Los privados de la libertad fueron aislados en el patio mientras los uniformados emplearon herramientas hidráulicas para delatar las caletas en camas, techos y paredes, donde se camuflaba una gran cantidad de celulares, licor artesanal, sustancias sujetas a fiscalización, entre otros artículos prohibidos que serán exhibidos en las próximas horas. La mayoría de personas privadas de la libertad de este centro son de nacionalidad extranjera, por lo que también sería uno de los tomados en cuenta para el proceso de repatriación. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Jairo. Muchas gracias. Y ahora vamos hasta Puyo, donde más de 100 militares y cerca de 50 policías intervinieron en el centro de detención provisional en Pastaza. Allí se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, televisores, objetos cortopunzantes, entre otros artículos. Alrededor de 100 militares y 40 policías ingresaron aproximadamente a las 5:30 de la mañana hasta el centro de detención provisional de Putuimi, o más conocida como la cárcel de Pastaza, lugar donde, a pesar de ser un sitio entre comillas para infractores, permanecen detenidos personas acusadas del cometimiento de varios delitos y con un gran historial de antecedentes. Centro de detención que más o menos tiene cerca de 60 PPLs y 2 mujeres incluidas dentro de el número que ha sido contabilizado el día de hoy. En el operativo que buscaba identificar que los privados de libertad no tengan en su poder objetos prohibidos, se procedió a la requisa uno por uno y se realizó un barrido por cada una de las celdas. Al momento tenemos 6 celdas que en realidad tenemos que verificar y también el sector de las bodegas de acá del lugar. En el operativo se logró identificar armas cortopunzantes, televisores, antenas de televisión e internet y routers, además de dispositivos móviles, algunos escondidos en las paredes de las celdas. Lamentablemente las paredes no son tan altas, eso permite de que se lancen objetos desde la parte posterior y por la noche este lugar en realidad tiene sus falías como son en realidad las luces. Varios de los elementos ya han estado embodegados, como bien lo refería. Por ejemplo, los televisores no están habilitados, estaban ya en la bodega. Desde que inició el estado de sección, esta es la primera intervención de esta magnitud que se realiza en este centro carcelario. 5 policías en servicio activo fueron detenidos vinculados al secuestro de una persona. Los operativos de allanamiento se realizaron en 3 provincias del país. Fue mediante su cuenta oficial de X que la Policía Nacional del Ecuador la tarde de este jueves dio a conocer la noticia de la captura de 5 de sus agentes policiales en servicio activo. Esto tras varios allanamientos desplegados en las 3 provincias del Guayas, Los Ríos y Azuay. Estos uniformados están involucrados en el secuestro de un hombre registrado el pasado 23 de agosto del 2023. La víctima fue identificada como Roberto Q, el cual se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptado por varios carros, de los cuales salieron hombres vestidos con uniformes policiales. Los delincuentes, bajo amenaza y con armas de fuego, secuestraron a Roberto. Luego de unas horas, lo dejaron abandonado en un sector rural a las afueras de la ciudad de Guayaquil, con su cuenta bancaria completamente vacía. Los ahora detenidos vinculados a este secuestro fueron identificados como Luis C., de 24 años, Richard Y., de 34 años de edad, Ramón A., de 32, Renan M., de 26 años y Ronnie Z., de 30 años, todos policías en servicio activo. Con ellos se encontraron celulares, municiones, chalecos policiales, armas de fuego, vehículos y una motocicleta. El comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, reaccionó mediante su cuenta de X al hacerse pública la detención, asegurando que se tomarán acciones internas como institución, mientras que los involucrados en este caso están a la espera de la audiencia. Solicitamos a la Policía Nacional una entrevista, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no tenemos respuesta. En otros temas, bancadas legislativas proponen que el paquete de reformas al Código Integral Penal regrese a la Comisión de Justicia y se eliminen los cambios sobre el recurso de revisión. También existe la intención de levantar la reserva de investigación previa. Karen Aro está en la Asamblea y a esta hora nos amplía este tema. Karen, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, la única alternativa que las diferentes bancadas aquí en la Asamblea Nacional encuentran para destrabar la aprobación del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal es que este regrese a la Comisión de Justicia y se modifiquen, y que el respaldo lo darán, aseguran, siempre y cuando de este informe se retire aquello que tiene que ver con el recurso de revisión y también con levantar la reserva de la investigación. Pero ¿cuáles son estas posturas? Y hasta el momento no hay fecha para que se retome este debate. En el siguiente reportaje les cuento. Veamos. El trámite al paquete de reformas al Código Penal está en suspenso en la Asamblea. Los posibles acuerdos se desvanecieron tras darse cuenta que los cambios al recurso de revisión se repetían en la disposición general única del proyecto. Para Construye, este fue un acto de suspicacia que abona a su postura de que este proyecto debe archivarse. Ante la imposibilidad del día de ayer de poder identificar ese análisis pormenorizado, detalloso, profundo, la solución nuestra era el archivo y volver a foja cero. Todavía estamos en esa posición. No vemos que existe un análisis técnico y profesional y minucioso de la normativa. En la Revolución Ciudadana defienden este cambio. Sin embargo, Pierina Correa dice que el proyecto contiene reformas necesarias y que si hay que ceder, lo harán. En el tema de la investigación previa, por los riesgos que pueden escaparse de las manos y entorpecer una investigación, podría ser sin ningún problema sacado, no sé. El recurso de revisión me parece válido. El pedido de que este paquete regrese a la Comisión de Justicia y se hagan los cambios necesarios viene desde los legisladores independientes. Para que depuren adecuadamente, ahora que todos los asambleístas estamos alertados sobre la peligrosidad de que se aprueben esas reformas, cuyo objetivo es definitivamente conseguir impunidad. La penalista María del Mar Gallegos advierte que los cambios que pretende hacer la Asamblea son peligrosos, incluso aquellos que tienen que ver con el incremento de penas en 24 delitos. Ninguna de las reformas, ni estas que nos presentan ahora, ni las anteriores, tienen un sustento técnico. Son simplemente políticas muy alejadas a la política criminal, que es otra cosa. Por ahora, el futuro de estas reformas es incierto, pues ni siquiera ADN, la bancada de gobierno y el Partido Social Cristiano respaldan la aprobación íntegra de este proyecto. Y bien, hay que recordar que en el pleno de este jueves quedó pendiente que se vote una moción que presentó el legislador Fernando Cedeño. Es que los legisladores se pronuncien respecto de este proyecto en dos bloques. El uno que tiene que ver con los recursos de revisión y con todo aquello que incomodó a los legisladores, y en el otro lo que tiene que ver con el incremento de penas y también que se incluyan otros tipos penales. ¿Qué pasará? Hay que esperar a que el presidente de la Asamblea Nacional convoque para que se retome esta sesión. Es la información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buena tarde también para ti, Karen. Muchas gracias. Amigos, ahora les contamos que el presidente Daniel Noboa cumple agenda en Guayaquil. En el transcurso de esta mañana ha mantenido reuniones con autoridades nacionales y también con delegados del gobierno de Estados Unidos. Bernarda Ceballos está en este lugar para ampliarnos la información. Bernarda, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Muy buenas tardes. Así es, 13 horas con 20 minutos. Nosotros nos encontramos aquí en los exteriores de la Gobernación del Guayas. Podemos observar justamente, si producción me puede ayudar con las imágenes que nosotros hemos captado más temprano en la mañana. El presidente Daniel Noboa arribó a este punto de la ciudad de Guayaquil pasadas las 10 de la mañana con 15 minutos junto al secretario de Comunicación Roberto Izurieta. El jefe de Estado ha mantenido pues varias reuniones en el transcurso de esta mañana. Noboa primero presidió, por ejemplo, el Consejo Nacional de Planificación. Aquí se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Posteriormente, la Secretaría de Planificación mencionó cuáles son los ejes principales del plan y el presupuesto. Así que escuchemos primero a continuación a la Secretaria de Planificación. Tenemos 4 ejes de este plan. Los 4 ejes son el eje de lo social, el eje de desarrollo económico, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente y el eje institucional. Tenemos una inversión de $1.600 millones solo para el 2025 y la mayor cantidad de los recursos están destinados al eje de lo social.
Muy bien, a esta hora de la tarde ustedes pueden justamente también apreciar en pantalla cómo existe resguardo policial y también militar. Es importante también mencionar que el presidente Noboa también mantuvo una reunión con el jefe de la Oficina de Antinarcóticos de la Casa Blanca, Raúl Yupta, que se encuentra en una visita de 3 días aquí en Ecuador para tratar justamente el tema de fortalecer la cooperación en la llamada guerra contra el narcotráfico. Uno de los temas abordados en este encuentro, de acuerdo a lo que nos han informado de forma extraoficial, es el estado de excepción de 60 días, iniciado el pasado 8 de enero y que concluirá a principios de marzo. Se habló sobre cuál será el plan para después de estos 60 días. También se dialogó sobre los tratados con Estados Unidos en materia de seguridad. Eso nos han informado pues de forma extraoficial, como ya nosotros lo hemos mencionado. En estos momentos también el presidente Daniel Noboa mantiene una reunión con Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador. Otras autoridades que arribaron al evento, pues a este punto, no a este encuentro, han sido el secretario general de la Administración Pública, también la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que hace unos minutos se retiró junto al ministro de Defensa, además de otras autoridades. Se tiene previsto que la canciller Sommerfeld en pocos minutos baje a dar varias declaraciones y nosotros estaremos entonces pendientes para poder llevarle más información en su noticiero de las 20 horas. Cuando son justamente 13 horas con 23 minutos, Helen, estamos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Bernardo. Estaremos pendientes de este tema. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero les pido que continúen junto a nosotros porque enseguida les contamos. Con jueces temporales de la Corte Nacional serían designados en 2 semanas. Las postulaciones se cierran esta medianoche. Además, hay 12 candidatos a la Defensoría Pública que rendirán el examen práctico oral este sábado 17 de febrero. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. 24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Continuamos con más noticias. Esta medianoche se cierra el sistema para el registro de los postulantes al concurso de conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Según las autoridades de la Judicatura, no se tomará más de 15 días designar a los nuevos magistrados. Fausto Yepes informa. El concurso para conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia no solo llenará las 4 vacantes dejadas por los jueces titulares cuyos periodos terminaron. Se aspira a llenar al menos 23 espacios de conjueces temporales para integrar el banco de elegibles. Y esta vez el Consejo de la Judicatura advierte que no solo se revisarán la experiencia y los méritos de los aspirantes, se pondrá especial atención en la disciplina y la probidad de quienes postulen. Vamos a hacer un control disciplinario porque no podemos aceptar jueces que hayan sido sancionados o que estén en proceso de sanción. De alguna manera tenemos que evitar que personas, aunque sea con una manchita muy pequeña, lleguen a esos cargos. Tenemos que ver productividad. ¿Qué han hecho? ¿Cuántos han hecho? Estamos con plazos pero súper cortos. Yo pienso que entre el martes o miércoles ya tendremos los datos de quiénes, de cuántos están, quiénes son. Y a la par se avanza en el concurso para jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, cuyos filtros dicen serán más exigentes y el proceso tomará varios meses. Se intenta también completar una Corte Nacional de Justicia con jueces titulares, algo que no ha ocurrido durante varios meses. Según el Comité Nacional, el FEN, fuertes precipitaciones se presentarán a partir de este fin de semana en el país, en la zona interior del litoral. María Mercedes Pesantes nos da más detalles.
¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, el Comité Nacional ERFEN, que estudia el fenómeno de El Niño, y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, han dado a conocer que a partir de este fin de semana hasta el 22 de febrero se presentarán lluvias de alta intensidad en varias provincias del país. Revisemos. En la región litoral, las más afectadas serán las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Pasamos ahora a la región sierra. Aquí se presentarán fuertes precipitaciones en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja. Deberá tomar las debidas precauciones. Revisemos ahora la región amazónica. Aquí habitantes de Pastaza, Napo, Morona, Santiago deberán tomar también precauciones ante las fuertes lluvias que se van a presentar. Asimismo, en Galápagos, las islas Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal se verán afectadas por las fuertes precipitaciones. El INAMI alertó sobre una alta probabilidad de desbordamientos de ríos en la región litoral y precipitaciones de más, escuche con atención, de 95 milímetros en Guayas y Los Ríos. Un escenario que responde, entre otros factores, al fenómeno de El Niño, que ocasiona altas temperaturas en la superficie del mar frente a las costas de Ecuador. En esa misma línea, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, del Pacífico Central, indicó la probabilidad del 100% de condiciones del fenómeno de El Niño en los meses de febrero, marzo y abril. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. El líder opositor ruso Alexei Navalny murió de forma repentina en prisión a los 47 años. Navalny cumplía una condena de... Más noticias, gracias por informarse junto a nosotros. Javier Muñoz presentó su renuncia al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. A la par, se tramita la terna enviada por la Defensoría Pública para la designación de su representante ante el organismo tras la remoción de Juan José Morillo. Con una silla vacía, así ha sesionado el Pleno del Consejo de la Judicatura desde septiembre de 2023, cuando Juan José Morillo fue removido de su cargo por orden judicial. No hubo reemplazo, pues su suplente renunció meses antes de esa remoción. Morillo fue escogido de una terna de la Defensoría Pública, institución que tuvo que presentar otros 3 nombres para que de ahí se escoja su representante ante la Judicatura. En esa lista a la cabeza Merck Milko Benavides Benalcázar, quien fue juez de la Corte Nacional de Justicia entre 2012 y 2018. Resultó electo tras un proceso realizado por el Consejo de la Judicatura Transitorio, que funcionó durante el gobierno del expresidente Correa. En 2019 quedó en segundo lugar en el concurso para ser el titular de la Fiscalía General del Estado, proceso realizado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La segunda en la lista es Nuria Susana Butiñá Martínez, asambleísta suplente por la Revolución Ciudadana en el periodo que fue cesado tras la muerte cruzada. Fue directora nacional de Registro de Datos Públicos entre 2015 y 2017, antes subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos en 2011. Carlos Luis Manosalva Silva, abogado en libre ejercicio, es el tercero en la lista, vinculado a la academia. En su hoja de vida consta que ha sido abogado defensor de empresas como Grupo Azul, constructora de plantas hidroeléctricas y petroleras, salpicadas en casos como Petroecuador y sobornos 2012-2016. La fase de impugnación vence la tarde de este viernes y una vez superada esta etapa podría haber definiciones la próxima semana. Mientras, a la par, avanza el concurso para la designación de un nuevo defensor público, pues el actual está en calidad de encargado desde 2018. En tanto que por la mañana se conoció que Javier Muñoz, procesado por obstrucción de la justicia, hoy en prisión, renunció a su cargo como vocal de la Judicatura, con la finalidad de ejercer su derecho a la defensa, aseguró en una misiva dirigida a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. El proceso para elegir al defensor público entra a su recta final. Este sábado los 12 postulantes al cargo rendirán la prueba práctica sobre 20 puntos. El Salón del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será el lugar en el que este sábado los 12 postulantes al cargo de defensor público se jugarán el último puntaje dentro del proceso de selección. Este viernes la comisión realizó un simulacro de lo que será la prueba práctica a partir de las 8 horas. Se sortearán de notario público los casos hipotéticos y las preguntas guía que corresponde a cada postulante. Para que en 20 minutos se prepare el postulante. Tiene después de este periodo 15 minutos para exponer. En este
esta exposición no puede traer computadores, no puede traer ayuda académica, solo con una hoja preparará el examen. Cada uno de los comisionados de selección deberá calificar a los postulantes en 6 áreas. Sobre 2 puntos, el entendimiento del caso práctico. Sobre 2, su razonamiento. Sobre 5, la resolución del caso. 5 más, su conocimiento del marco legal. 5 por el manejo de conceptos técnicos y 1 por la aplicación del rol de defensor. Estamos con un estimado de 12 personas que vamos a calificar, las mismas que serán entregadas en ese momento a la señorita secretaria, quien hará la validación del puntaje final y certificará. Hasta el momento los postulantes tienen 2 calificaciones, 50 puntos por sus méritos y 30 puntos por el examen escrito. Una prueba que rindieron el 23 de marzo del año pasado, previo a que varios recursos legales frenaron el concurso. Entre los mejores puntuados está el exdirector del Consejo de la Judicatura en Los Ríos, Rodrigo Frías Toral, con 77 puntos. Le sigue el exfiscal provincial en Los Ríos, Jorge Ballesteros, con 72 puntos. También el exjuez de la Corte Nacional de Justicia hasta hace unas semanas atrás, Byron Guillén, con 64,5 puntos. Las y los postulantes admitidos que no concurran a rendir la prueba de oposición en el lugar, día y hora fijados serán descalificados del proceso. Los casos prácticos que se sortearán este sábado contemplan 5 áreas de derecho: laboral, familiar, penal, constitucional y procesal. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos, revisemos cifras del impuesto a la salida de divisas. Economía para Todos. Imagínense ustedes, queridos amigos, que están en la puerta de un cine en el que dan la película que ustedes quieren ver. Y en el cine dice entrada libre, pero más abajito dice salida $50. Obviamente ustedes no entrarían en ese cine. Ahora imagínense un lindo país con vista al Océano Pacífico donde decimos entrada de divisa gratis, pero salida 2%. En un país así, la gente no va a traer divisas. En el fondo, eso es lo que pasa con el impuesto a la salida de divisas, que termina ahuyentando el ingreso de dólares al país. Este es el caso de un impuesto tremendamente distorsionador que no debería existir, pero que si sigue existiendo es porque le genera importantes ingresos al gobierno. Y por más dañino que los gobiernos le vean a este impuesto, lo van a mantener, porque en el año pasado, un año de recaudación relativamente baja, le dio a la caja del Estado más de $1.000 millones. Y no olvidemos que este impuesto encarece todas las importaciones, porque cada dólar que sale del país para pagar importaciones tiene que tributar este 2% tan distorsionante. En realidad, sería mejor cambiar ese 2% de salida de divisas por 2 puntos porcentuales más del IVA, pero eso es imposible en un país tan populista como el nuestro. Muchas gracias. Economía para Todos.